Bueno, iniciamos nuestra última etapa de esta primera parte que es acerca del reconocimiento del lenguaje en el proceso comunicativo de las personas por la importancia que esto tiene cuando hablamos de la lectura y la escritura. Y este último momento pues lo vamos a dedicar a algo de lo que ya habíamos hablado en otro momento, en otro seminario que fue el seminario sobre la escucha y el habla, y es sobre la situación de las competencias. En esa medida, recordemos que cuando hablamos de la lectura y la escritura, se los dije ya, pero pues lo repetimos una vez más, hacemos referencia a la lectura y la escritura como unas competencias comunicativas. ¿Van entendiendo? Por eso ya hablamos del acto comunicativo, del lenguaje, de las funciones del lenguaje a la luz del acto comunicativo. Y pues ahora vamos a detenernos en esto que son las competencias en general de algo que ustedes, pues como les digo, ya hemos trabajado, y es estas competencias comunicativas, qué función tienen dentro del entramaje conceptual de la teoría del lenguaje. Pues porque, como ustedes lo saben, estamos hablando del seminario de la lectura y la escritura a nivel conceptual, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos en este seminario es reconocer, digamos, lo que se llama en la escuela clásica la enciclopedia teórica de lo que contiene aquello que viene a ser la lectura y la escritura. Entonces, en este último momento de este primer paso que damos en nuestro seminario, que luego del lenguaje vamos a la textualidad y de la textualidad vamos a hablar de la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, en este primer paso, pues vamos a vernos abocados a esta experiencia de las competencias. Recordemos, podemos pausar una vez más y recordar qué es una competencia lingüística y qué es una competencia comunicativa. Profesor, pero usted ¿por qué nos viene a hablar de la competencia lingüística si nuestra cuestión es la competencia comunicativa? Porque recuerden que en el mundo del lenguaje está la lingüística, que fue lo primero que hubo, y luego en el desarrollo, ya más adelante, se acunó con Himes el concepto de competencia comunicativa, ¿sí? Entonces, ustedes saben que Chomsky nos dijo que la competencia comunicativa es un conocimiento tácito que tenemos quienes hablamos y quienes escuchamos de manera ideal, ¿no? Y las frases gramaticalmente correctas, es decir, la lectura y la escritura, el habla y la escucha. Y mientras tanto que Heinz nos habla de esa competencia comunicativa, que es el uso que le damos a nuestra lengua en las circunstancias de manera adecuada. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esa expresión de subir hacia arriba y bajar hacia abajo. A algunos decíamos, porque me incluyo, ya no lo hago, oiga, eso es redundar. Cuando hablamos y oímos, estamos usando la lengua de manera adecuada según las circunstancias. ¿Para qué? Para reforzar, subir arriba, reforcémosle una expresión. O bajar abajo, reforcemos la expresión del bajar. Y lo que hacemos con ello es enriquecer una situación comunicativa oral. Pero cuando escribimos, como la lectura y la escritura son unos procesos ya artificiales de un nivel tecnológico de trabajo, esto no necesita ningún refuerzo porque los propios verbos tienen su propio valor. Si lo recuerdan, ya lo habíamos discutido de que escribir no es transcribir como uno habla. Y este es un ejemplo más de lo que sea. Entonces, las competencias comunicativas lo que hacen es responder a situaciones de uso de la lengua en unas circunstancias exactas. Escriba un ensayo, es escribir a la luz de esta situación exacta de una clase. Escríbale un chat rápido a su mamá que traiga una bolsa de leche que está en la calle. Es
usar la escritura en un acto comunicativo de una circunstancia palpable y real instantánea. ¿Sí? Vamos a participar en un concurso sobre los textos académicos. Entonces, por favor, reunámonos por grupos y vamos a escribir. Primero vamos a leer tal cosa y luego vamos a escribir. ¿Sí? Eso es una competencia comunicativa, responder al uso de la lengua en unas circunstancias determinadas. En ese plano, vamos a encontrarnos que pues hay unas características para las competencias lingüísticas y unas para las competencias comunicativas. ¿Qué pasa? Que podemos decir que las competencias lingüísticas suelen ser, digamos, manejadas por los peritos, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasa a los que no somos peritos? Entonces somos mal hablados, no tenemos conocimiento, no. Simplemente desarrollamos nuestras competencias comunicativas. ¿Por qué? Porque los no peritos, no quiere decir que los peritos entonces no sirven y los no peritos sí sirven, o al revés, los no peritos no sirven y los peritos sí sirven, no, sino porque hay que ubicarnos en las situaciones propias de cada signo, de cada código. ¿Sí? Entonces, en las competencias lingüísticas, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un hablante oyente ideal, es decir, habla como se debe según las normas lingüísticas y es un oyente como se debe según las normas lingüísticas, de lo cual ya habíamos nosotros debatido. Somos una comunidad homogénea en cuanto a qué? En cuanto a que todos conocemos cuáles son nuestros códigos restringidos y nuestros códigos elaborados y los usamos de manera adecuada, de la misma manera que nuestra gramaticalidad es la más acertada. ¿Sí? Todo esto dentro de un plano sistémico verbal y unos universos lingüísticos adecuados. Mientras que cuando hablamos de las competencias comunicativas, es un hablante real, es decir, ese hablante real dice suba arriba y baja abajo, ¿sí? Según el nivel educativo que haya tenido, según sus intereses, según sus deseos. Hay personas como nosotros que estudiamos un pregrado, una maestría, una especialización, tal vez un doctorado, y sabemos que tenemos que adecuar nuestros discursos a una fusión entre la competencia comunicativa y la competencia lingüística. Heterogéneo por eso, porque por ejemplo cuando yo converso con mis papás, pues hay frases que mis papás dicen que si yo los estuviera hablando les diría así no se dice, así se dice, pero como no es un mundo académico, sino es un mundo de vida donde interesa que haya una comunicación sin desconocer unas normas, pues yo no les hago correcciones. Pero por eso somos una comunidad heterogénea. Hay posibilidad, factibilidad de adaptación, hay una relación entre códigos verbales y no verbales, ¿sí? Y los universales dependen de la cultura. No hay un universal estándar, sino son transculturales, siempre va más allá de la cultura. Por ejemplo, vas a Europa, ves una cebra y así no hay un semáforo, el carro para. Vas a Colombia y haya una cebra, haya un semáforo, haya lo que sea, miramos al lado a lado y si podemos nos la pasamos. Son unos comportamientos sociales transculturales que van más allá de cada cultura y que debemos reconocer pues para adecuarnos y saber responder a lo que se nos pide. ¿Nos centramos en qué? En nuestras competencias comunicativas. Y como les vengo diciendo desde el seminario anterior, hay unas competencias naturales y unas competencias artificiales y nos interesa a nosotros centrarnos en nuestras competencias artificiales que son el leer y el escribir. Bien, hasta aquí viene nuestra introducción al seminario de lengua en cuanto a la lectura y la escritura en estos procesos comunicativos para ya adentrarnos al problema de la textualidad y al problema de la lectura y de la escritura. Sin embargo, pues antes de cerrar vamos a reconocer, como ya lo habíamos visto, que hay otras competencias dentro del mundo de las competencias comunicativas grandes que son esas y que dependen a situaciones de uso, ¿no? O sea, digamos que para escribir y que sería importante para escribir, eliminemos de nuestro léxico la palabra perfecto y más bien es adecuado, como lo utilizan últimamente en las clases los psicólogos y los orientadores y demás. Seamos asertivos en la escritura. Entonces no somos perfectos, sino somos asertivos y escribimos según la necesidad. En la escritura es importante tener una competencia gramatical y sintáctica, ¿sí? Es decir, reconocer cómo se organizan las frases, cómo funcionan las palabras, cómo funcionan los párrafos, cómo funcionan los textos. Entonces,
viene la necesidad de una competencia textual, y es que debemos aprender a manejar la coherencia y la cohesión en nuestros textos escritos, y más cuando hablemos sobre su tesis. A veces, digamos que logramos este desarrollo en la vida de la lectura y la escritura más que por teorías y discursos, por la práctica, ¿sí? Hoy en día, y lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a seguir haciendo, la teoría de la lectura y la teoría de la escritura van muy asociadas a la práctica necesaria y no dependen a ideales sino a situaciones que se nos dan, ¿sí? Leer ya no es comprender como se decía hace 30, 40 años, sino leer es un proceso. Escribir no es redactar, sino construir un universo significativo que usted quiere compartirle a alguien, ¿sí? Entonces necesitamos para hacer eso unas competencias gramaticales, unas competencias textuales, semánticas para enriquecer nuestro texto académico y pragmáticas para que tenga un sentido práctico y de uso según el contexto en el cual estamos, ¿no? Entonces, esto se enriquece con una competencia enciclopédica que ya les utilicé la expresión, y es todo el arsenal teórico que usted maneje, todo el grupo de conceptos, de teorías, de autores, de escuelas, de principios básicos que usted tenga, pues hacen relación a esa competencia enciclopédica. Y ya las dos últimas pues hacen más parte de los gustos libres de las personas, ¿no? No necesariamente todos tienen que amar la literatura, ni escribirla, ni pensar que esa es la esencia de la vida, sino para quienes sienten cierta inclinación, pues saben que deben desarrollar al máximo o en su mejor forma esas competencias. Leer y escribir. Aprender a leer significa interiorizar las reglas, los signos escriturales y los códigos de la grafía que no son los mismos del habla. La escritura y el acceso a ella, además del habla, demandan la alfabetización. No sé si ustedes tienen un seminario sobre alfabetización, creería yo que sí, pero pues no entra aquí en el campo de lo que estamos hablando en la lectura y la escritura. Sin embargo, yo sí les recomendaría para su vida personal, si no tienen un seminario, que le den una leidita a un libro que se llama Las alfabetizaciones múltiples, teoría y práctica, de Mari Calantis, Bill Cobb y Gabriela Zapata. Muy acorde, es un libro que data de hace un año, aunque su edición en inglés es de hace 4 años, pero que le permite a usted ampliar las discusiones sobre la importancia de la escritura y la lectura desde la alfabetización. Hoy en día hablamos de lenguajes y todo lenguaje necesita una alfabetización múltiple. Bien, entonces dejamos hasta aquí. Espero que tengan listas las respuestas a las preguntas iniciales, que las puedan complementar con estos videos que acabamos de ver y que podamos iniciar un debate y un ejercicio discursivo en torno a esta problemática que es la ubicación de la lectura y la escritura dentro del mundo de la comunicación a la luz del lenguaje como el todo que nos constituye como seres humanos, debido a la práctica propia de la abstracción, de la conceptualización y de la comunicación en este mundo. Un mundo que, como ustedes saben, va cambiando y en esa medida cambian los conceptos de la lectura y la escritura. ¿Se borran los anteriores? No, simplemente se enriquecen y se actualizan porque hacen parte de un fenómeno que se llama el paradigma social, en este caso el paradigma propio que constituye la lectura y la escritura. Vamos a clase y vamos a conversar y a discutir un poco todo esto.